Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar en esta mañana transmitiendo de nuestra casa, nuestro hogar, hacia miles de hogares que están viéndonos en este momento. Bendecimos al pueblo de Dios, saludamos a nuestra iglesia, al tabernáculo de Dios. Saludamos a todas las personas que nos están viendo, que están en comunicación, que están conectados ahora a esta transmisión en este día glorioso que el Señor nos ha dado. Amén. Es un día de bendición. Amén. Hay que glorificar a nuestro Dios. Darle gracias por la oportunidad que nos da de estar transmitiendo este mensaje, de poder vivir, de poder respirar, de poder, Señor, traer tu palabra bendita y gloriosa en este día. Así que bendecimos su vida en cualquier hogar que nos vean, en cualquier país, en cualquier rinconcito que nos estén viendo. Amén. Les saludamos en el amor de Cristo y oramos al Señor que en esta mañana usted pueda recibir una palabra de fortaleza de parte de nuestro Dios. Amén. Amén. Estamos aquí transmitiendo nuestro hogar. ¿Qué hubiéramos podido creer? ¿Qué hubiéramos podido pensar? Imaginar que un día pudiéramos estar transmitiendo desde nuestra casa un culto de alabanza y adoración dominical. Pero así es el Señor. El Señor nos sorprende cada día con sus propósitos, con Padre, y el Señor nos sorprende con cada día. Amén. Así que tenemos que estar preparados en esta mañana. Amén. Dios les bendiga. Amén. Grandemente estamos aquí, mi esposa y yo, y un grupo de hermanos en nuestro hogar, y estamos preparando nuestro corazón para lo que Dios tiene en esta mañana. Así que prepara tu corazón ahí donde tú estás. Conéctate, llama a tu vecino, llama a tus familiares, llama a tus hijos. Ven, vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a adorar a nuestro Señor. Vamos a bendecir a nuestro Dios. Amén. Así que Dios te bendiga. Vamos a prepararnos para leer la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Así que busca tu Biblia. Busca tu Biblia. Si tú la tienes a mano, si no la tienes a mano, busca tu Biblia. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Esta mañana la palabra de Dios se encuentra en el Salmo 40. Vamos a leer el Salmo 40 del versículo 1 al versículo 3. Amén. Así que conéctate con nosotros, amén. Conéctate con el Señor en esta mañana. Conéctate con su Espíritu Santo, amén. Que Él va a hablar a tu vida. Él traerá una palabra de fe, de esperanza, de ánimo, de restauración a tu vida. Una palabra que te levante, que levante tu vida en esta mañana. Así que prepárate, prepara tu corazón. Leemos en el Salmo 40, versículo de 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El 3 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, cántico de alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Verán esto muchos y temerán y confiarán el Señor. Así que prepara tu corazón, prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara todo tu ser para alabar a nuestro Dios en esta mañana. Así que ahí donde te encuentras, inclina tu rostro a Él, amén. Y vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Vamos a pedir que el Espíritu Santo entre en cada nuestro hogar, en nuestras naciones, en todo lugar donde se escuche la palabra de Dios, pueda entrar esa presencia. Así que clamamos en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Padre mío, nos rendimos a tu presencia en esta mañana. Oh, clamamos a ti, Espíritu Santo, para que tu presencia descienda sobre cada hogar, sobre cada vida,
vida sobre cada persona que está, Padre, oyéndonos, sintonizándonos por medio de estos medios, para que tu palabra llegue, para que tu presencia llegue en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú toques los corazones y toques las vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que tú vengas y traigas, Padre mío, Padre, esperanza, fe a nuestros corazones. Traigas a nosotros, Señor, Padre, un Padre mío, sentir fresco, una unción fresca que anime, que restaure, que, Padre, vivifique nuestro espíritu en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Donde nos vean, donde nos sintonicen, Padre mío, tu presencia llegue ahí y toque los corazones. Amén. Si hay alguien, Padre, enfermo, sea sanado. Si hay alguien que está triste, tú restaure y le dé el gozo. Si hay alguien que está preocupado, tú, Padre mío, levante su espíritu ahora. Espíritu de Dios, ven sobre él. Tócale, Señor, en el nombre de Jesús. Invitamos, Señor, a que tú llegues a cada hogar, a cada país, a cada lugar donde, Señor, tu presencia, Padre mío, se sienta. Y, Padre, y tú vengas con restauración, Padre, con liberación, con sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Damos la honra, damos la gloria a ti, Padre, toda alabanza y todo, Padre mío, honor sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Nos acompaña nuestra pastora Valeria Payán, la cual va a traer Padre, una palabra de parte de Dios para tu vida. Así que prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara todo tu ser en este día, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén. Como decía nuestro pastor, Dios bendiga a nuestra congregación, Iglesia Tabernáculo de Dios. Es un privilegio el poder estar desde este lugar, desde mi hogar, transmitiendo a toda nuestra congregación, nuestras ovejas, que de verdad que ya nos hacen falta. Estamos viviendo, unos tiempos históricos, yo diría. Amén. Creo que la historia de la iglesia es una, yo diría, una temporada. Una generación se levanta en estos días con una visión diferente. Y creo que ha marcado la historia de la iglesia de Dios y la historia del mundo. Lo que cada uno de nosotros está viviendo en estos días. Realmente la crisis que están viviendo las naciones, no solamente Estados Unidos, va a marcar un hecho histórico muy Amén. Grande en este siglo. Creo que 20 años a inicio de este siglo, esta plaga que o pandemia estamos viendo, va a estar sacudiendo la historia del ritmo de vida de cada nación, y va a estar sacudiendo o rompiendo patrones sociales y patrones culturales, patrones yo diría religiosos. Santo. Y es lo que estamos haciendo, transmitir desde nuestros hogares, y creo que muchas iglesias lo están haciendo hoy. Es para nosotros como iglesia de Dios una etapa nueva. Así es. Creo que si en esta temporada o en este tiempo, con todo lo que hemos estado viendo que se está moviendo a raíz de esta pandemia, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar y de hacer las cosas no cambian definitivamente, entonces creo que Dios tendrá que hacer algo más que esto, más doloroso, más allá de lo que hemos visto con nuestros ojos desde que nacimos. Santo. En la historia de mi vida personalmente no había tenido una experiencia nunca como la que he estado viendo, que haya sacudido al mundo, que haya sacudido la vida religiosa de cada nación y que haya sacudido la iglesia del Señor. Esto ha sido realmente, como realmente lo hemos visto, el virus ha atacado mundialmente, y creo que en todos los estratos de nuestra vida social esto también ha hecho un gran impacto. Tengo conmigo en este día un pasaje de las Escrituras que quisiera compartir contigo, Iglesia del Señor, y con los que nos ven
también que quizás no han tenido esa oportunidad de conocer al Señor. Estas cosas vienen sobre la tierra para hacernos a nosotros reflexionar y pensar de lo que realmente es el hombre, de lo que realmente somos nosotros como humanos. En el Salmo, el salmista, el Salmo 90 decía: ayúdame a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Y hablaba de lo débil y lo efímero que era la vida. Hablaba de: hazme saber cuán frágil soy. Y creo que esos días que estamos viviendo más que nunca, estos textos o estas palabras escritas en la Biblia son propiamente exactas para estos días. Haznos saber cuán frágil somos. Y lo podemos ver cuando estamos en un hospital o cuando estamos en una funeraria. Amén. O cuando estamos en crisis. Yo no quisiera vivirlo en un hospital y en una funeraria. Quiero que las crisis de la vida que Dios permite que atravesemos nos enseñen a valorar lo que somos y nos enseñen a entender de dónde hemos venido. Hemos venido de Dios, no hemos venido de un accidente, no hemos venido de una teoría que hemos todos conocido, de repente, de algo que ocurrió sobre el mundo y como resultado vinimos nosotros. Vinimos de la mano de Dios. Y de verdad que la mano de Dios es la que está guiando nuestras vidas en estos días a depender y a confiar de que de Él viene la vida y Él es quien la sostiene. En el libro de Amós, este es un profeta menor de las Escrituras. Es un libro pequeño. Este libro apenas tiene 9 capítulos. Oh, pero cuántas cosas lindas, hermosas, cuántas enseñanzas nos puede traer para estos días. Lo que está sucediendo en estos días me asocia a aquello que sucedió en los tiempos del profeta Amós. El profeta Amós profetizó en los tiempos del rey Usías y del rey Jeroboam. Y estaba el reino en su esplendor más sublime, su tiempo gloriosos. Y en ese tiempo glorioso y en el esplendor más sublime que ellos vivieron, vino este profeta denunciando el pecado, la maldad, la corrupción social que había en esos días, hablando de lo que era la perversión religiosa de aquellos tiempos en medio del pueblo de Dios. Y captó mi atención esta palabra mientras meditaba en ella, de que estamos viviendo y se están repitiendo esos días de nuevo. Amós, realmente, como lo decía su nombre, lo expresa en el significado de esta palabra, de este nombre, perdón. Amós significaba carga. Él tenía la carga del pecado que estaba ocurriendo en los días, amén, en que Dios lo llamó a profetizar. Y él comienza este libro con un llamado, y el versículo que Dios quiere en este día enfocar la palabra en esta mañana es el capítulo 5. Capítulo 5 habla de que Dios llama a este pueblo a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento al cual Dios lo llamaba era por razón del pecado que había en aquellos días. El arrepentimiento Dios no puede llamar a arrepentirnos de nuestras obras. Porque muchas veces nosotros como humanos creemos que no tenemos de qué arrepentirnos. Por ejemplo, muchos dicen: yo no robo, yo no mato, porque categorizan el pecado y lo ponen a un nivel de que aquellos que deben de arrepentirse son aquellos que roban, matan, violan, cometen o infringen las leyes terrenales y que quizás infringen los valores sociales. Pero cuando vemos en la palabra, no solamente es esto el tipo de arrepentimiento que Dios llama a su pueblo. Aquí están definidos en cada capítulo cuáles eran los pecados de esas naciones. Oye, este profeta Dios lo usó para denunciar la injusticia social, el pecado, la corrupción religiosa de muchas naciones. Y habló de 6, 7, 8 naciones están escritas en este pequeño libro de 9 capítulos. Habló contra Israel como pueblo de Dios. Empezó por la casa. El juicio de Dios o la corrección del Señor empieza por su casa. Le habló a los filisteos o a la nación de Siria. Le habló a la nación de Fenicia en aquellos tiempos. Le habló a los amonitas.
y muchas naciones de aquellos días y denunció sus pecados. Y esto es lo que me capta la atención, que cuando veo los pecados que denunció de aquellos tiempos son los mismos que vemos hoy en día también. Los tiempos no han cambiado. No han cambiado los tiempos, no han cambiado el método en que Dios corrige las naciones. Él envía sus juicios a la tierra para que nosotros comprendamos y arreglemos nuestros caminos y nuestras actitudes. El arrepentimiento no es solamente acerca de nuestras obras. Dios nos llama a arrepentirnos de nuestras actitudes y pensamientos. Así es. Muchas veces quizás no ponemos por obra lo que pensamos, no ponemos por obra y no lo expresamos con nuestras actitudes. Pero muchas veces nuestros pensamientos e intenciones son totalmente injustas o están llenas de pecado. Dios habla de un arrepentimiento de nuestras obras, pero también le habla de un arrepentimiento de actitud o un cambio de pensamiento, como lo dice la palabra. Un arrepentimiento no es un sentimiento esporádico. Esporádico es algo que de repente llegó y se fue. No es un arrepentimiento no es una idea. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de un momento. El arrepentimiento es una actitud del corazón con la cual caminamos cada día bajo el temor de la santidad de Dios y de sus leyes divinas. Amén. El arrepentimiento de Israel, la palabra dice que era como una nube que está hoy en un momento pasa. No es ese tipo de arrepentimiento que Dios busca de nosotros. Arrepentimiento genuino. Que sentamos algo hoy, que lloremos, que nos colvemos como junco a pedir por Dios en un servicio de oración, en una habitación. Y no pasan media hora, una hora, ya estamos, que nos olvidamos de lo que pedimos y queremos que Dios realmente nos perdone. Y volvemos y cometemos el mismo error. El arrepentimiento tiene que ver con una actitud de corazón en nuestra vida diaria. Nuestros pensamientos no pueden fallar y creemos que porque no lo llevamos a cabo, Dios no lo ve. Dios dice la palabra que puso plomada, o sea, una instrumentos de construcción que se usa para ponerle a la pared para ver si está torcida, para ver si estamos alineados. Dios investiga nuestros pensamientos y nuestras actitudes, no solamente nuestras obras. Y esto lo digo porque hay muchos que quizás no conocen al Señor y dicen, ¿de qué me voy a arrepentir? De nuestras malas obras, de nuestras malas actitudes, de nuestros malos pensamientos, sí, de nuestras malas intenciones. Acciones. Y Dios quiere que nuestros corazones sean totalmente transparentes ante su presencia y ante su santidad. Aquí dice varios versículos. Y si el pastor lo quisiera leer, yo lo voy a decir y le voy a buscar en el libro de Amós, en el capítulo 1. Comienza a reprender los pecados. Y voy a leer 2 o 3 que yo he captado la atención rapidito. Introduce el libro en el versículo 6 diciendo, así dice Jehová, por 3 pecados de Gaza. Está hablando de esta nación. Y por el cuarto no revocaré mi castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y dice la palabra que traición, aquí vemos traición, lo lleva cautivo para entregarlo a otra nación, lo traicionó. Por la traición de esta nación, Dios le llama a la atención a través de este profeta. En el versículo 13 también dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto, yo no revocaré mi castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Apenas no estamos nosotros viviendo eso hoy en día. No hay amor, no hay afecto natural, no hay humanismo, no hay en nosotros ese cuidado de que somos hermanos, de que somos una raza, una sola raza. Creó Dios la tierra de una sola raza. No tenemos ese cuidado. Y dice que violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre por latrocinio a sus propios hermanos y perpetuamente ha guardado rencor. Estas son palabras que necesitamos oír, pueblo. Por la cual Dios iba a enviar su castigo: rencor, traición, falta de amor. Y no importó que fuera su hermano, le robaba. Y entonces esta nación
Pero mira lo que dice para la nación de Fenicia. En el 1:9 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a su pueblo en cautiverio a otra nación. Cuando buscamos estas cosas y las comparamos hoy en día, vemos que tenemos las mismas condiciones hoy en día en nuestra sociedad. Las injusticias cometidas, dice en el capítulo 5, verso 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Dios está mirando, dice, yo sé de vuestros muchos pecados y de vuestras muchas rebeliones. Quizás yo y el pastor no lo sepamos. Quizás nadie en la sociedad, el juez no se ha dado cuenta, el vecino, lo que está cometiendo tu corazón y lo que hay dentro de tus intenciones. Pero Dios la sabe. Y esos pecados están delante de Jehová. Pero lo que me gusta de esto es que Dios no está denunciando el pecado porque quiere hacer sentir culpable a su pueblo, sino porque Dios quiere que el pueblo se arrepienta y cambie de dirección. Así es. Y que Él no quiere castigarle. El castigo que Él piensa enviarle no lo quiere enviar. Por eso dice la palabra que le envió muchas veces a los profetas, le hizo saber lo que Él habría de hacer. Amén. Le señaló sus injusticias, pero le dio su solución. Pero ellos no quisieron oír. Y dice que Dios habló a través de los profetas y trajo diferentes tipos de condiciones para captar la atención de ellos. Diferentes enemigos, diferentes situaciones para que a través de la palabra ellos pudieran arrepentirse. Y aquí dice que en el capítulo 3:7 Él envió, dice, porque no hará Jehová nada. El Señor Dios, mira cómo Dios actúa, no como el hombre, porque no hará nada el Señor Dios o el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bendito Dios. Dios tiene profetas hoy en día que te están hablando en medio de estas crisis para que no desmaye tu corazón, para que no mueras de temor pensando que no hay solución o que te va a alcanzar el mal. Dios nunca va a enviar un castigo, una aflicción a los hombres sin dejarles saber cuál es la solución o cuál es yo diría, el remedio para esa situación. Dios siempre lo ha hecho. Él no lo iba a hacer sin hacérselo saber a través de sus profetas. Dice que envió diferentes condiciones o situaciones, los puso en grandes crisis para captar la atención, pero ellos aún así no escucharon. Amén. Yo creo que hoy estamos viviendo esas mismas condiciones. Amén. Y lo he predicado otras veces y creo que el sábado pasado estuve también predicando sobre esto, que qué Dios hará para que nosotros como hombres, como humanos, podamos captar la atención de que Dios quiere que nosotros volvamos a Él y nos arrepintamos. Así es, amén. Mira lo que está pasando, oímos la noticia, vemos las personas no están temiendo a esto que está sucediendo. Muchos siguen como que no estuviera pasando nada, no temen. Más bien hay burlas por todas partes y han tomado esta ira y este castigo o este juicio de Dios como un método para sacar de Él provecho en otras áreas, burlándose o sacando memos, como le llaman, memes, beneficios para reírse, para gozarse de algo tan serio. Y cuando leo la palabra, yo te la voy a leer, vemos que eso sucedió también en aquellos tiempos. Sí. Dice que en el capítulo 4, yo te voy a leer el 4 desde el 6 en adelante, dice, le hice estar a ustedes a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Qué es esta expresión de dientes limpios? ¿Qué crees, pastor? A todo. No, a dientes limpios es que no tenían comida. Estaban pasando necesidades. Te he hecho pasar hambre, te he hecho pasar necesidad. Y en tu necesidad no te has arrodillado a Dios a buscar de Él la ayuda. Lo que primero hacemos cuando tenemos necesidad es pedir a los humanos, buscar la ayuda en otros. Sí. Y no buscamos la ayuda en el Señor. Así es. Buscamos prestado, buscamos soluciones naturales, pero no buscamos soluciones de aquel que nos sustenta la vida. Te hice estar a diente limpio, o sea, sin tener comida.
en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no te volvisteis a mí. Nadie se ha vuelto a buscar a Dios de la manera que Dios quiere que le busquemos. Entre la gente que no le conoce, me refiero. Porque muchos del pueblo de Dios se han humillado. Estamos viendo muchas iglesias que están en ayuno. Muchos pastores y ministros que han puesto sus congregaciones a ayunar y a buscar el rostro de Dios. Aún naciones que han, por ejemplo, esta nación destinó un día de ayuno. Amén. El gobierno. De oración. Pero mucha gente allá afuera que no conocen a Dios no se han humillado aún viendo las crisis que estamos viviendo y oyendo de otras naciones. Ahí nos muestra el grado de rebeldía y de impiedad que hay en el corazón humano. Dice, os hice estar a dientes limpios, o sea, lo hice tener necesidades y sin comida los dejé. Y ustedes no vieron, ni volvieron, ni me buscaron. También le detuve la lluvia 3 meses antes de la cosecha. Y sobre otra ciudad, no hice llover. Óyelo bien. Jehová dice, yo no hice llover. Para los que creen que la lluvia es una coincidencia, es Dios quien controla el mundo. Para que tú lo sepas. Y dice, no le hice llover por un tiempo. En una parte llovió y en otra no llovió. Y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y oye qué dice. Y venían 2 o 3 ciudades de lejos para buscar agua. Y no se saciaban, porque el agua no daba, lógicamente. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Oye, ¿hasta qué grado tendrá Dios que afligirnos para que el hombre doblegue su corazón y humille sus sentimientos, yo diría su orgullo, su altivez? Y dice más adelante, yo te herí con un viento fuerte, traje una plaga de langostas que devoró vuestros muchos huertos o siembras y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero con todo eso, estoy leyendo el versículo 9 del capítulo 4 de Amós, no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, que el juicio de Dios que viene de parte de Él a la tierra es para que nos volvamos a Jehová. Amén. Amén. Con todo nuestro corazón. Así es. Envié sobre vosotros. Él envió crisis, envió situaciones difíciles. Y cuando vio que esas no resultaban, entonces envió la muerte. Como lo hizo en Egipto. Y dice en el 11, en el 10, entonces envié sobre vosotros mortandad, tal como lo hice en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestro campamento hasta vuestras narices. O sea que muchos murieron en aquellos días. Y con todo eso, dice el versículo, no os volvisteis a mí. Esta repetición, esta frase repetitiva nos muestra a nosotros que el tema central de este libro es que nos volvamos a Jehová en medio de nuestros castigos, de nuestras crisis, de nuestras necesidades, tribulaciones. Esto es lo que Dios persigue. Y en el libro de Lamentaciones podemos ver que el escritor decía, porque Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Él busca el que en medio de la aflicción haya un resultado positivo. ¿Cuál? El que tú te vuelvas a Dios. Bendito Dios. Amén. Y aquí dice que Dios entonces tuvo que decidir enviar su juicio. En el versículo 9, hablando a su iglesia, sí, aquí mismito, dice capítulo 9, de este mismo libro, estamos en Amós. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, su pueblo, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba o en un colador, y no cae un granito en la tierra, sino solamente la paja. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni me alcanzará el mal. Wow, tremendo. Wow.
lo que está sucediendo hoy en día con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en aquellos tiempos fue el pueblo de Israel, no es más que la mano de Dios enseñándonos que así como trató con el pueblo, porque Dios quiere que el pecado sea quitado. Zarandear algo es remover algo, quitar algo de nosotros que no le agrada a Dios. En este caso el trigo tiene mucha paja alrededor y no deja que sea visible claramente el grano. Cuando Dios ve cosas en nuestras vidas como pueblo de Él que nos opacan la vida cristiana, la vida espiritual, entonces Dios permite el zarandeo para que busquemos el rostro de Dios. Cuando yo leí el pecado del pueblo me asombró más que el pecado de los inconversos, porque tenían un alto poder de rebelión contra Dios. Quizás aquellos que no conocen a Dios lo hagan por ignorancia, pero nosotros conocemos la ley de Dios. Y aquí dice que los pecados del pueblo están aquí uno por uno denunciados, los pecados de cada nación que este profeta profetizó. Y de la nación de Israel está aquí, dice capítulo 5. Dice en el 2:4 primeramente le dice, estoy fuera del Amós 2:4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, o sea, no quitaré el castigo que le voy a enviar a mi pueblo Judá, el pueblo de Israel, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron. Cuando menospreciamos la palabra de Dios, sí, y mentimos. Muchos pueblos de Dios hoy en día no tienen el privilegio de congregarse. Dios nos ha zarandeado y nos ha quitado el privilegio de estar en su casa ofreciendo sacrificios de alabanza, sacrificios de nuestras ofrendas, dándole la palabra de Dios cada domingo. Y muchos más bien se desesperan, que el mensaje es algo, que el mensaje no era para mí, que era para otro. Wow. Que este mensaje le cae bien a fulano de tal. O quizás el mensaje, quién es que va a predicar. Si es que habla fulano de tal, a mí no me gusta cómo él predica. Y a veces hay muchas maneras en las cuales menospreciamos la ley de Dios. Porque no entendemos, pueblo, que quien está predicando no es el pastor, no es el hermano, no es el profeta, no es el evangelista. Es la palabra de Dios la que se está poniendo delante de ti en un púlpito. Así es. Pero como por tiempos hemos, con nuestros pensamientos y nuestras actitudes o nuestras intenciones, mostrado delante de Dios que rechazamos su ley, que a veces no nos gustan las palabras que oímos porque creen que fue enviada para mí. Pero si estamos mal y fue enviada para mí, porque reaccionamos. Porque la dureza de nuestro corazón rechaza la palabra de Dios. Bendito Dice Dios. que rechazaron. Piensa bien, pueblo de Dios, en qué ocasiones muchas veces menospreciaste la palabra de Dios a través de un pastor, de un profeta, de un predicador, de un evangelista. Quizás murmuraste o quizás recibiste la palabra y la empezaste a enjuiciar. Y en vez de oír esa palabra para recibirla y corregirte con ella, empezaste a enjuiciar la palabra y a decir, esto lo digo por aquello, por esto, por esto. Y esas cosas son las que Dios ve, porque estamos cogiendo su palabra para juzgarla o para rechazarla. Y esas cosas, dice, están vistas delante de Dios. Por eso no voy a revocar tu castigo. Más adelante en el 5 dice, y esto de verdad que me llegó al corazón. Oye, como dice el 5, aborrecí. 5, perdón, pastor. El 5:10. Ellos, primeramente voy a leer el 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Al que se acercaba el predicador. Al profeta, que iban a la puerta de la ciudad a profetizar la palabra. Así es. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Y al que hablaba lo recto, lo abominaron. Le cayó mal, lo rechazaron. La verdad. Medita, pueblo de Dios, hoy, que no tienes el privilegio de entrar a las casas de Dios y adorarle hoy y oír su palabra a través de diferentes profetas. ¿Qué cosas que hicimos en el pasado llevaron a Dios a detener hoy
que el pueblo se congregara como un solo hombre para adorarle, o que cerraran las puertas de nuestros templos. Otra palabra aquí en el 5, versículo 21, quiero que ponga atención, pastor, ministro de Dios. Quizás una oveja que sirve al Señor como algo tan sencillo como abrir la puerta de la casa de Dios. Dice, aborrecí, dice Dios, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, vuestros cultos, los aborrecí en aquellos tiempos, dice, y no me complaceré en vuestras reuniones. Estos son los pecados que Dios está denunciando de Israel, así como denunció lo de cada ciudad o de cada nación, que no me da el tiempo para denunciarlo uno por uno, solamente cogí 2 o 3. Ahora está denunciando los pecados de Israel, su pueblo, y le dice, yo rechazo vuestras reuniones, porque vuestras reuniones son huecas y vacías. Oye cómo dice, aborrecí vuestras solemnidades, vuestras reuniones, y no me complazco en vuestras asambleas. Los cultos, vamos a poner solemnidades, le llamamos cultos, y las asambleas son las reuniones en el templo. Las aborrecí. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales o de lo que ustedes me hacen. Quiten de mí la multitud de tus canciones, pues no escucharé vuestras melodías. Estoy leyendo el 5:23. No escucharé las salmodias de tus instrumentos, sino que correrá el juicio como el agua. Okay. A tal Santo grado eres. que Dios tenga que rechazar nuestras reuniones, Santo que Dios tenga que rechazar nuestras alabanzas y que Dios tenga que rechazar nuestras ofrendas. Hasta ese grado ha llegado la ira de Dios y haya tenido que cerrar nuestras puertas. Santo. Pero dice la palabra que aún por eso, dice, no se arrepintieron ellos de sus pecados y de sus crueles injusticias. Y dice la palabra que ofrecen sacrificio de alabanza con pan leudado. ¿Qué es el pan leudado? Aquí la levadura es muestra de pecado. Vuestras alabanzas están llenas de pecado. Contaminadas. Y entonces Dios llegó a tal grado de que abominó todas las reuniones y todo lo que el pueblo de Dios hacía. Esto de verdad que me llena de dolor pensar que no solamente al mundo exterior Dios está corrigiendo con todo esto que estamos viviendo, sino que a su propia iglesia, porque nos ha afectado a nosotros hoy en día. Y que en vez de estar preocupados en volvernos a Dios y arrepentirnos, estaremos preocupados en lo que se está en este momento perdiendo sí. al no reunirnos. Es penoso que estemos pensando en las ovejas y en las lanas, para no decirlo de otra manera, y en las carnes, en lana y carne, en los beneficios que nos dejaban las ovejas o el congregarnos, en vez de estar pensando en buscar a Jehová. Y así dice la palabra, que Él envía a su juicio, y este es el capítulo 5 que quiero leer. Dios nos llama al arrepentimiento. Oíd palabra que yo levanto para ustedes, oh casa de Israel. Cayó la virgen de Israel, Él le llama virgen a su pueblo. Cayó mi virgen y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Se está hablando de cansancio, de agotamiento, de abatimiento espiritual. Porque así ha dicho Jehová en el 4. A la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis en otro lugar. No busquéis en Betel, ni entréis a Gilgal. No pases a Berseba. No entré a otro lugar buscando ayuda de esta crisis, de esta condición. Búscame a mí y vas a vivir. Si lo que está pasando es para cobrar tu vida por el pecado que hay en la tierra, dice, con solamente buscar a Jehová tú vas a vivir. Así es. Y Dios no es hombre que miente. Y Dios no es hombre que se arrepiente de lo que ha hablado. Busca a Dios y tú vivirás. El intercambio es, si tú me buscas, vas a vivir y no vas a morir. No sientas temor, no sientas miedo,
No te intimides por tu vida. Es simple. Busca a Jehová y vivirás. Y de nuevo repite este capítulo. El tema central de él es buscadme. Porque lo repite más de 3 veces. Dice, buscad a Jehová y vivid. El verso 6. No sea que él acometa como fuego a ti y te consuma, sin haber quien lo apague. Bendito Y Dios dice, le estoy hablando a los que convierten el juicio y la justicia la echan por tierra. O sea, los que no ponen atención cuando Dios envía los juicios, a los que se están burlando, a los que están en internet cogiendo esto como una mera vacaciones. Y dice, los que convierten el juicio de Dios y lo echan a la justicia de Dios por tierra, no le ponen atención. Él le dice, busca en el verso 8 de nuevo, al que hace las Pléyades, y el Orión, está hablando de allá arriba de la Vía Láctea, la galaxia. Dice, el que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día cada noche. Al que tiene el poder y el dominio Amén. de la tierra. Amén. Y el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Oh, el creador del universo. Jehová es su nombre. Amén. Precioso. Busca al que tiene el poder, al que da esfuerzo, al que da fuerza. Amén. Y dice en el versículo, busca en el 14 lo bueno y no lo malo, para que vivas, porque así Jehová de los ejércitos estará con ustedes, como te ha dicho. Aborrezcan el mal y amen hacer el bien, y establezcan justicia cuando ustedes hagan juicio, o cuando piensen y mediten. Establezcan la justicia en el juicio. Quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente o del pueblo de él. Aborrezcan el mal y hagan el bien. Cada uno de nosotros sabe lo que es bueno y lo que es malo, y sabe lo que es realmente. Pastor, Amén. ¿algo te Amén. pasa? Amén. No, estoy bien. Ya. Amén. Aborrezcan y haz el bien. Haz el bien. Haz el bien es lo que Dios te dice. Y nosotros estamos luchando para humillarnos, luchando para orar. Este es el bien. Luchando para ayunar. Haz el bien. Nos envolvemos en todo lo que hay que hacer en la casa en este tiempo de cuarentena. Cadme es lo que Dios quiere. Pero esta cuarentena muchos lo están tomando para estar disfrutando con su familia, haciendo todas las cosas, las cuales no son malas, y yo también le estoy haciendo, que había que hacer en el hogar, pero se están descuidando de Dios. Bendito. Y esta palabra me trae temor de Jehová. Así es. Porque Dios está hablando claramente, búscame para que viva. Y así dice la Biblia. Hay aquí que en el versículo 11 del capítulo 9 termina diciendo estas palabras. En aquel día, cuando Él discipline a su nación, porque este pueblo estaba ahora mismo siendo advertido por el profeta Amós. Y aún no había ocurrido ese castigo. Él simplemente le estaba diciendo. Ya dice, y en aquel día yo levantaré en medio de esa crisis, oye esto, el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. El reinado de David, en los tiempos que David fue el segundo rey de Israel y el único que gobernó conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, un reinado justo. Y en los tiempos de David fue cuando el tabernáculo, el templo de Dios, tuvo su gloria sublime. Dice una gloria increíble, tan gloriosa que la puso como ejemplo y dijo, la gloria postrera que voy a traer a esta casa de Israel o a esta nación va a ser mayor que la primera. No dejó la primera como que no tenía gloria, sino que tuvo una gran gloria y que iba a ser una gloria mayor. Y esa es esta generación donde Dios va a levantar en medio de esta crisis el pueblo de Él, que realmente, genuinamente le ama,
El pueblo que realmente está por el Señor, el pueblo que genuinamente quiere realmente congregarse, cuando se vuelvan a abrir las puertas se congregará. Amén. El pueblo que realmente quiere ser salvo de esta perversa generación y de los castigos que estarán viniendo a la tierra en un tiempo después. Esto apenas es principio de dolor. Entonces Dios va a purificar a su iglesia y a su pueblo y le vamos a buscar con todos nuestros corazones. Dice, y me hallaréis porque me buscaréis y me buscaréis de todos vuestros corazones. El día que se abran los templos, yo creo que todas las iglesias se sentirán como el que lo han liberado del cautiverio. Santo. Hemos tenido que volver a nuestras casas porque Dios nos ha humillado nuestras solemnidades, ha humillado nuestras ofrendas, ha humillado nuestros cánticos, porque lo hacíamos quizá de una manera vacía o lleno de pecados. La Biblia dice, hermosa es la alabanza de Dios en los íntegros, aquellos que están puros y limpios. En los íntegros es hermosa la alabanza. Si él rechazó la alabanza era porque no había integridad. Porque quizá en la iglesia cantábamos, pero como dice la Biblia, con vuestra boca, con vuestros labios me cantan, pero vuestro corazón lejos está de mí. Y aquí dice, yo quiero en medio de esta crisis levantar el tabernáculo caído. Ya no estamos hablando de un templo físico, sino de un genuino templo espiritual, el cual somos nosotros, que levante verdadera adoración a Dios, que levante verdadera ofrenda al Señor. Y si damos ofrenda es con dolor y quizás muchas veces no la damos. Todas esas cosas Dios le está mirando. Y ahora Dios te va a estar poniendo en balanza para que tú puedas ver qué pesa más. Bendito Y Dios. juzgue tus propios destinos, tus propios caminos, y tú tengas un destino mejor. Iglesia del Señor, reflexiona. Dios quiere levantar en ti lo que está caído. El pueblo que me está escuchando y no conoce a Dios, Dios quiere que tú le busques y te vuelvas al Creador que te dio la vida y que te la sustenta. Busca de Dios antes que llegue la mortandad, antes que llegue el lloro y el crujir de dientes, antes que llegue el ay, como lo dice la palabra. 3 ay venían sobre la tierra. En este capítulo lo decía el ay acerca de aquello que iba a enviar a su pueblo. Dice, dirán ay, y el labrador llamará a lloro, y al labrador llamará a lloro, y al que endecha o al que se aflige llamarán para que cante su aflicción. No esperemos ese tiempo, pueblo de Dios, y humillémonos a buscar aquel. Santo El Dios. arrepentimiento viene de una conciencia delante de Dios de que hemos andado mal, de que hemos hecho mal, de que no estamos correctos. Cuando nosotros vemos entonces nuestros propios caminos y los discernimos delante de la palabra de Dios, es que nos damos cuenta que de verdad necesitamos mucho humillarnos, que nos avergoncemos de nuestros propios sentimientos que tenemos. Nosotros estamos llenos de ira, muchas veces tenemos un enojo que solamente están ahí contra algo o alguien. Tenemos rencor, tenemos orgullo, tenemos sentirnos mejores que otros, lo que se llama arrogancia. La palabra de Dios dice en Isaías 2, la altivez del hombre será abatida y solo Jehová Dios será exaltado en aquel día. Bendito o sea, Dios Dios. quiere que tu actitud sea una actitud de no arrogancia, sino de reconocer a Dios y humillarte en toda situación de tu vida diaria. Bendito Andar Dios. delante de Él en pasos firmes. Buscad y viviréis, dice Jehová, y no haga que la ira de Dios se encienda y acometa sobre su pueblo como fuego, a arder, significa quemar todas tus obras. No permita que llegue a ese extremo. Hoy tú sabrás si realmente le amas. Amén. Si cierra delante de Él este llamado, yo no sé qué más tendrá Dios que hacer para que tu vida reaccione. Bendito Dios. Aquí Dios está sacudiendo al ministro, al sacerdote como yo,
Aquí está sacudiendo Dios al líder. Aquí está sacudiendo Dios a todas sus ovejas para que el trigo, el grano, nosotros, lo genuino quede. Y entonces caiga lo que no honra ni le agrada Dios al Señor. Te adoramos. Ponte de acuerdo con Dios hoy en día en este mensaje. Dios. Habla con Él. Mira lo que está ocurriendo en tu vida. Arregla lo que no hacías antes. Y permítele a Dios que cuando Él vuelva a abrir las puertas del templo, tú puedas entonces entender que lo que Dios quiere de ti es justicia, veracidad, transparencia, genuinidad en una búsqueda cuando vayas al templo. Que tus canciones no sean huecas, que no haya que decir levanta la mano, no haya que decir abre tus labios, porque un pueblo se va a dar por completo a buscar genuinamente a su Dios. Cantaré por ti yo, protección alrededor de los míos. Padre, que esa protección esté sobre todo el que esté oyendo en este momento. En el nombre de Jesús. Que el que ha reverenciado tu palabra que ha sido predicada hoy y la ha oído y ha temido a ella, la protección de tu palabra en este día sea sobre ese hogar. Sí, Señor. Y está buscando de Dios en este momento. Yo pongo delante de ti esta palabra que Dios te envía. No volverá Dios el mal sobre la tierra, pero sí de cierto sobre aquellos que me invoquen y me busquen, yo detendré mi mano sobre ellos. Así dice el Señor, yo detendré mi mano sobre aquellos que me busquen e invoquen mi nombre. Aleluya. Y no lo alcanzará el mal. Sí, Señor. Dios Cúbrenos. Está limpiando la tierra. Cúbrenos. Dios está limpiando su pueblo. Dios está alineando a los suyos para que caminen rectamente y poniendo plomada que detecte nuestros pasos incorrectos y torcidos. Dios está en este momento, en este tiempo, llamando la atención de su iglesia para que busque y se humille ante su presencia. El mal no te tocará, ni plaga tocará tu morada. Sí, Señor. Siempre y cuando, como lo termina diciendo este capítulo, por cuanto en mí ha puesto tu amor, o sea, por cuanto en mí me ha buscado, dice la original, y ha orado, yo lo libraré. Santo eres. La mano de Jehová, la mano de Jehová protege, Adoramos, fortalece Jesús. y ayuda a aquel que le busca él y le invoca. Adoramos. No temas, no tengas miedo. Yo soy tu redentor, dice el Señor. Yo te redimí y yo te puse mi nombre sobre ti. Mío eres. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y si pasares por las aguas no te van a negar. Porque yo soy Jehová tu guardador. Quiero darte estas palabras de Isaías 43. No temas, pueblo de Dios. No temas a aquellos que conocen al Señor. Y aún el que no le conoce y se aferre a Él, Aleluya. Jehová le protegerá de todo mal. Amén. La bendición del Señor sea sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos. Y que Dios levante el tabernáculo, o sea, la presencia de Dios, la búsqueda de Dios en tu casa de una manera extraordinaria como nunca antes. Dios bendiga tu iglesia, tu casa, Amén. perdón. Dios bendiga su iglesia. Dios bendiga a todo aquel que nos vio a través de esta transmisión. Amén. El Altísimo cubra tu vida y la de los tuyos. Dios te bendiga. Amén. Amén y amén.